con Santiago capítulo 4 y vamos a seguir del versículo 4, Santiago 4:4 en adelante. Hasta el versículo 7 lo vamos a tener el día de hoy. La intención, les decía el jueves pasado, que estoy abordando este tema específicamente hasta llegar al versículo 15 o terminamos al versículo 17, es porque en su momento yo les dije que iba a traer una enseñanza acerca de la mala empleación, la forma en que se emplea mal la expresión "si Dios quiere". Y hemos tratado de ser lo más claro posible sin ánimos de quitar la expresión en la Biblia. La idea no es esa. La idea es que se malutiliza muchas veces justificando el hecho de que si Dios quiere pasará o si Dios quiere no pasará. Y hablábamos de una expresión teológica que se llama la permisividad de Dios. Esa es la palabra, la permisividad de Dios. El domingo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Si de repente alguien se embriaga y se le ocurre decir que Dios lo permitió, o una mujer se mete en la prostitución y dice que Dios lo permitió, es justificar el pecado. Y también justificamos nuestros malos hechos cuando decimos "si Dios quiere". ¿En qué sentido? Lo daba un ejemplo práctico yo. Sabemos que no vamos a llegar a un determinado lugar y decimos "si Dios quiere", a sabiendas que no vamos a llegar. Eso es justificar un hecho que sabemos que no va a suceder y meter a Dios y culparlo de cierta forma por el día que tú no llegaste con el compromiso. Si Dios quiere. Mi retórica era un ejemplo. Si convocamos un ayuno, que tenemos los 21 días de ayuno, si convocamos una media vigilia, si convocamos oración y nosotros seguimos diciendo "si Dios quiere", ¿será que Dios no quiere que ayunemos? ¿Será que Dios no quiere que oremos? ¿Será que Dios no quiere que vengamos y nos reunamos en el servicio, los días de culto? Evidentemente que Dios quiere que nosotros nos podamos reunir, que ayunemos y que oremos y que busquemos la palabra del Señor. Pero existe la justificación comúnmente que decimos "si Dios quiere", porque sabemos muy en el fondo que no vamos a estar o no vamos a llegar. Cuando Jesús dice literalmente que tú sí seas sí y que tú no seas, no. Es decir, no engañes a nadie. Si no puedes hacerlo, decir "no lo voy a hacer". Mis razones tengo, pero no lo voy a hacer. Si lo vas a hacer, decir "sí lo voy a hacer", y tratar de cumplir con tu palabra, pero no justificarnos con el hecho de que "si Dios quiere". Y en los primeros 3 versículos hablábamos que pedimos y pedimos mal, y son los desaciertos muchas veces de las cosas que no conseguimos en oración. Porque pedimos solo para nosotros, no pedimos para los demás. Y yo los retaba el domingo en la mañana que de ahora en adelante, cuando usted ayune, comience a ayunar por otros para que se conviertan al Señor. Y por un momento quite su ego, quite su orgullo y sus propias peticiones y deje de ayunar por usted mismo y comience a ayunar por otros. Comience a orar por otros, a interceder más por otros y menos por usted. Y le aseguro, le decía yo, que haciendo eso, como dice la Biblia, recibiremos, porque estamos más preocupados por el prójimo y por extender el reino de Dios que por nuestros propios deseos. Ahora bien, eso no significa que yo te estoy diciendo que hagas un voto de pobreza, porque de repente se malinterpreta, ¿no? El voto de pobreza se inventó hace muchos años y fue una teología mal interpretada, que si sos pobre, entonces sos rico en el cielo. Y eso es una costumbre más que todo católica. Y también nos enseñaron que haciendo buenas cosas nos íbamos al cielo, cuando la verdad es que la única forma que te puedes ir al cielo es reconociendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y no solo eso, seguirlo. Algunos creen que aceptar al Señor es lo difícil. Esa es la parte más fácil. La más compleja es seguirlo, porque todos los días te está diciendo que muera tu propia humanidad y que pueda crecer Él a través de su Santo Espíritu que ha puesto en cada uno de nosotros. Y esa es la parte difícil, porque si el Señor nos demandara a orar a las 5 de la mañana, cosa que con estos fritos que están entrando, que apenas está iniciando, no dan ganas de levantarse, honestamente. Pero si Dios nos los pidiera, nos los demandara, lo ideal es que lo hiciéramos y no caer en esos tropiezos comúnmente que caemos.
no tenemos la disciplina, honestamente, la mayoría de nosotros, de leer la Biblia constantemente, de un capítulo a otro, lo leemos de manera aleatoria, pero de manera sistemática nos cuesta leerlo. Y leerlo no solo para leerlo, sino para aplicarlo también en el comportamiento de la vida. Cuando usted ora, hermano, y cuando lee la Biblia, se lo aseguro, por experiencia propia, si usted ora todos los días y lee la Biblia y hace un esfuerzo por aplicarla, usted va a tener paz en principio. Segundo, el deseo que está en contra del espíritu se va a mantener al margen y vas a agarrar fuerzas en el Señor. Pero cuando tú dejas de orar y dejas de leer la Biblia y aplicarla, comúnmente comenzamos a tener tropiezos y la carne se levanta, tus emociones se levantan, quedan a flor de piel y de repente te dicen algo y te molestas y no sabes por qué. ¿Sabes por qué? Yo te voy a dar la respuesta: porque no estás orando correctamente, estás pidiendo mal. Nuestras peticiones son: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira el trabajo, mira aquí, mira allá. Y decía yo, y sigo diciendo ahora, oremos por el vecino que no se ha convertido. Vos tenés el gran regalo que Dios te ha dado, la salvación. Pedí por tu vecino para que se salve. Qué deshonesto sería de nosotros saber que tenemos una gran salvación y que el vecino se pueda perder, sabiendo que nosotros podemos orar por él, ayunar por él. Que yo ya le he hablado del evangelio, dale pues, ya le hablaste del evangelio, ahora te toca orar y ayunar por él. Que Dios lo toque, que lo quebrante. Y en principio, el apóstol Santiago lo que dice, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen las contiendas, cuando dejamos que nuestro propio ego ocupe el lugar que le pertenece a Dios en el corazón. Y por eso ocurren los desaciertos y los desatinos, tanto en el matrimonio como fuera del matrimonio, y una serie de conflictos. Versículo 4 de Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice su Biblia? ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quién? Y da gracia. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él. Yo les decía, no podemos entender la expresión si Dios quiere si no lo leemos desde el primer versículo, porque una y otra vez el apóstol Santiago, su intención es que estemos bien claros de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos haciendo y lo que no debemos de hacer. Y las advertencias son las más escalofriantes, con la expresión: oh almas adúlteras. Si bien leímos anteriormente y tratamos de explicar, enseñar que pedir para nosotros mismos y no para los demás es un sentimiento egoísta, ahora dice el apóstol Santiago, cuando usted hace todo eso, básicamente lo que está haciéndose es siendo amigo del mundo, porque el mundo se preocupa por los zapatos, por el pantalón, por la camisa, por la cartera, por el coche, por la casa, por el trabajo. Jesús mismo lo planteó: no se preocupen por las cosas que desaparecen de este mundo, preocúpense por las que son eternas. Pero nosotros nos preocupamos más por las eternas que por las que son y las que van a pasar, las que son vanidad. Comúnmente nos preocupamos por eso, nos preocupamos si tenemos dinero en la cuenta y no queremos depender de Dios. Porque depender de Dios significa que no sabes si mañana tenés dinero o no tenés dinero, o cómo pagarás la renta, o cómo pagarás el gasoil, cómo pagarás la reparación del coche y cómo pagarás un sinnúmero de recibos. Porque depender de Dios no es que Dios te dice: te doy una cuenta de tantos miles de euros y ahí vas a vivir feliz el resto que te quede de vida. Lamentablemente no es así. Y no es lamentablemente, gracias a Dios no es así. Porque depender de Dios significa que viviré
el día, como dice la palabra, el justo vivirá. No dice por la cuenta de dinero, dice por. Y en estos tiempos, ¿cómo hace falta tener fe? Impresionantemente hace falta tener fe. Hermanos, el domingo lo decía y lo vuelvo a repetir honestamente, oramos fervientemente para conseguir un trabajo. Y tenemos fe para conseguir el trabajo. Pero no oramos fervientemente por el que vemos en la calle que no tiene a Dios. ¿Eso no nos constituye enemigo de Dios? Evidentemente que sí. Porque solo buscamos para nuestro beneficio. Si el mismo Señor dijo, no se afanen por el día de mañana. Usted no conoce si el día de mañana va a amanecer vivo. Solo amanecer es un milagro. Solo que abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día es un milagro. Pero nosotros comúnmente nos levantamos y hay algunos que se levantan enojados, molestos. Y si se golpean, la frase que dice, me levanté con el pie izquierdo. Te levantaste de mal humor, te levantaste de manera visceral, eso sí te levantaste. En vez de dar gracias a Dios y decir, Señor, gracias por un nuevo día. Hay hombres que dan gracias por su mujer y pelean con la mujer. Y entonces, ¿cómo queda gracias por la mujer? O la mujer, doy gracias por mi marido y vive peleando solo con el marido. Y entonces, ¿cómo es que das gracias por tu marido? Nos constituimos enemigos de Dios, porque no buscamos el reino de Dios y su justicia. Buscamos primeramente nuestro beneficio. Y alguien dijo, que se salve quien pueda. Ese es nuestro lema muchas veces, aunque no lo decimos. ¿Sabe cuándo lo aplicamos a esto? Cuando no nos preocupamos por los demás. Cuando no vemos por los demás. Cuando es más importante mi salvación y mi casa y mi familia que esté bien, que tenga alimento en la alacena, que sé que voy a tener una buena semana, una buena quincena, un buen mes, y con eso es suficiente. Y voy a la iglesia, purgo mis pecados por un rato, escucho el pesado del pastor y luego regreso a mi casa. Y esa vida es la más cómoda que hay. Y entonces el Señor nos amonesta y dice, ¿por qué se comportan y quieren ser de nuevo mis enemigos? ¿No ves que si son mis enemigos se vuelven amigos del mundo? ¿Qué nos ha dejado el mundo a nosotros? Nada bueno. Todos los que salimos del mundo veníamos de un mundo difícil, complejo, adicciones, drogadicciones, fornicación, adulterio, robos, sin número de cosas, que gracias a Dios nos liberó de eso. Pero pareciera que tuviéramos un pie en el mundo y otro en la iglesia. O el sistema religioso se ha apoderado tanto de nosotros que ya no lo hacemos físicamente, pero nos gustaría pegarnos en el pecho por mi culpa, por mi mucha culpa. Quisiéramos regresar de nuevo a eso y callar nuestra conciencia. Y el Señor nos invita y dice, no se vuelvan enemigos de nuevo de mí, mejor háganse mis amigos. Y la palabra adulterio, el Señor la emplea desde el Antiguo Testamento, Jeremías 3:14. Si me acompaña en la Biblia, libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que le dice el Señor a Israel. Y nos lo dice también a nosotros. Cuando el apóstol Santiago escribe la expresión, oh almas adúlteras, se está refiriendo precisamente a esto en concreto. Jeremías 3:14 dice, convertíos, hijos míos, rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y los de cada familia, y los introduciré a Sión. El Señor se presenta como, lo tenemos ahí, ¿cómo se presenta? Como el esposo. Cuando nosotros comenzamos a ver los placeres y los deseos y nuestros propios malos deseos y no vemos la necesidad de otro, básicamente lo que hacemos es cometer adulterio con nuestro Dios.
¿Sabe usted por qué le ha ido o le fue mal en su momento y puede que le siga siguiendo mal en ciertas cosas al pueblo de Israel? ¿Y por qué a la iglesia también le sucede esto? Porque comúnmente dejamos a Dios y nos enfrascamos en nuestro propio mundo. Voy a ir a un ejemplo básico. Me levanto a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, alisto al niño para el cole o a la niña para el cole. Tengo que prepararme porque voy para el trabajo. Hago lo que tengo que hacer. Se me agarró la tarde, no voy a orar, no voy a ayunar, no voy a hacer nada porque voy a trabajar. Voy al trabajo, vengo hecho polvo del trabajo, medio como, tal vez hago la siesta, no hago la siesta. Va finalizando el día, me pongo a ver una peli porque estoy cansado. Luego tengo que dormirme temprano porque mañana es otra jornada y el día sigue y sigue y sigue y sigue. Y así pasan los meses y así pasan los años. Cuando desde aquí se dice, hermano, miremos por otro, lloramos en el momento. Cuando salimos, sí, que otro predique, que otro evangelice, que otro lo haga. No lo hacemos nosotros. Le tocó a unos hermanos que eran líderes de una iglesia para una actividad específica. Y dio la casualidad que Satanás se metió y nadie pudo llegar. ¿Y sabe qué comenzó a decir uno al otro? Hoy no voy a ir, con un día que no vaya. Y parece como que todos se hablaron y nadie llegó, solo el pastor llegó. Pregunto yo, ¿eso es casualidad? No es casualidad. La mayoría andamos pensando, por un día que no lo haga, por un día que no ore. No hay que ser religioso. No hay que llegar a los extremos son malos. Un día que no ores, hermano. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un día que no leas la Biblia, se te sube la chichuca y te peleas con el vecino, te peleas con la mujer, peleas en el carro, peleas en el coche, peleas donde quiera. Un día le costó a un hombre 20, 30 años de haber dejado de beber. Un día. Las cosas catastróficas pasan en cosas de segundos. Un día le bastó a una mujer para meterse en la prostitución. Un día. Aquel que era adicto, le bastó un día de no soportar para ir a volver a la adicción. Te pregunto yo, ¿será que con un día que no ore no pasa nada? Olvídate, pasa mucho. Porque el enemigo va a venir a hostigarte, va a comenzar en la batalla en tu mente. Mira que hablan mal de vos, mira que no te soportan, mira que no te toleran, mira a tu marido, mira a tu mujer, mira a tus hijos cómo te contestan. No te das cuenta y comienza a minarte y minarte y minarte y minarte. Y uno se comienza a preguntar, es cierto, ¿y a dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios? Como la pregunta que comúnmente nos hacen, ¿verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente se muere? ¿Por qué no somos eternos? No seas tonto. La gente hace unas preguntas, ¿verdad que sí? Dice, ¿y por qué Dios si es tan bueno hay gente que pasa hambre? Sencillo, porque la pobreza existe, hermano. Nos guste o no, Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Somos nosotros los que debemos de extender la mano. Pero nosotros también hacemos preguntas. ¿Y si Dios es tan bueno, por qué me pasan tantas cosas malas? Pregunto, ¿y por qué no te deberían de pasar? ¿Qué te hace que sos inmune? Creo que lo del virus nos ha dejado bien claro las cosas, ¿no? Nadie es inmune. Nadie, ni los presidentes, porque hasta el Donald Trump se enfermó. Boris Johnson se enfermó, para no irme al otro lado del charco. Nadie es inmune. Y de repente nos entra la locurita. ¿Y qué yo? ¿Por qué a Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no?
Cantidad de ejemplos hay en la Biblia que te pueden pasar cosas malas. Pero ahí, aunque te pasen cosas malas, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y digo yo, vive mi Señor, en el cual confío, que de aquí voy a salir. Eso es completamente distinto a decir, nadie me quiere, todos me odian. Lo digo con propiedad. Yo me encerré en un cuarto más de una vez, oscuro, enrollado de manera fetal. ¿Sabía usted que cuando duerme de manera fetal, lo que le hace falta es escasez de amor? Enrolladito. William, salí, no quiero. Vení, comer, no quiero. Depresión. Sé que es ese mundo. De ahí me sacó el Señor, gracias a Dios, porque eso es terrible, terrible. Sufrís terriblemente. Recuerdo que una vez mi madre me dijo, hijo, aunque nadie te quiera, yo sí te quiero. Dije, sí es mi madre, esa siempre me va a querer. Y me puse a llorar. Porque cuando estás depresivo, ¿qué te importa que te diga tu mamá que te quiere? Vos sentís que nadie te quiere. Y si es el amor de tu vida, según vos, el amor de mi vida me dejó. Nadie me quiere. Mentira del diablo. Hay mucha gente que ora por vos, hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que te ama. Pero Satanás te quiere ver con los ojos cerrados, criticando, murmurando, señalando. ¿Sabes qué? Satanás le gusta que ver la creación de Dios, la imagen de Dios misma, esté vociferando con su propia boca. Génesis capítulo 1, dice la Biblia, que nosotros fuimos creados a imagen y... ¿Por qué cree que el enemigo se ensaña tanto con nosotros? Usted no lo ve, pero ellos sí lo ven. Somos la representación viva, la imagen viva de Dios en la tierra. No somos dioses. Aunque el salmista dice, vosotros sois dioses porque soy hijo del Altísimo. Pero si usted lee el Salmo, la expresión Dios se la tiene con D minúscula, entendiendo que somos hijos de Dios, no dioses como la mitología griega. Por tanto, el enemigo se alegra cada vez que te ve fracasado, se alegra cada vez que te ve arruinado, se alegra cada vez que estás llorando. ¿No me cree? Vaya a Jueces, mire a Sansón. Le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, lo tienen como burro en un molino dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y sabe qué dijo los enemigos? Sáquenlo, queremos reírnos un rato. ¿De quién se estaba riendo? Del juez de Israel, que lo miraron arruinado y acabado. El enemigo nos quiere ver así. Y la mayoría de las veces nosotros somos los que abrimos la gran puerta de la casa. Entrá, Satanás, vení, sentate, tomemos un cafelito. Y usted dice, no, pastor, ¿cuándo en mi vida? Bueno, cuando le das lugar a la depresión, a la angustia, al chisme, a la murmuración, a la queja. Nosotros los seres humanos somos los que más nos quejamos. El jueves pasado se lo dije. Oramos porque no tenemos trabajo, nos quejamos, no hay trabajo, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego? Y cuando tenés trabajo, es que es duro ese trabajo, pastor. Usted no sabe qué difícil, me duele la espalda, me duelen los pies. Bueno, ¿querías trabajo o no? Los trabajos son complejos. Yo, una de las cosas que admiro de aquí de Europa es que hay gente mayor trabajando. Cuando digo gente mayor en mi país, una persona arriba de 40 es una persona mayor. Y la mayoría se siente viejo. Cuando yo vengo a este continente, miro que hay gente que todavía 50 y está trabajando, sube y baja escaleras, y ahí anda trabajando duro. Digo yo, gloria a Dios, hay que pensar diferente. Estoy jovencito. No crea que a mí no me ha entrado a veces ese espíritu nefasto de la queja. Horrible. Sí, yo lo dije y algunos se rieron, pero hay veces estoy orando, gracias Señor por el almuerzo, gracias por la comida, gracias por el desayuno. Bueno, no estoy desayunando, pero gracias por la cena. Y de repente le digo a mi mujer, vos, está salado este arroz, está salado esta comida. ¿Y cómo es que doy gracias? Da gracias aunque esté salado. Mi hija Evangelina una vez, que es injusto que le den a las lienes de comer y a mí no. Espérate, injusto es que un montón de niños se estén muriendo de hambre. Eso sí es injusto, que tengas la comida y no te la puedas comer. Injusto es botar la comida.
¿Sabes las estadísticas que dicen de España? Que la mayoría de nosotros botamos una cantidad exagerada de comida. La mayoría. Eso es pecado. ¿Sabe por qué es pecado? Porque hay gente que se está muriendo de hambre. Y usted frescamente, pum, 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 para la basura. Guárdelo, recaliéntelo, no sé, haga algo. Pero no bote la comida, haga lo necesario. No adulteremos lo que no debe ser adulterado. La palabra adúltero tiene dos connotaciones. Tanto la persona que tiene relaciones sexuales con otro que esté casado, o viceversa, o adulterar algo. Por ejemplo, cuando usted le echa a los que trabajan en eso, los que trabajan en la fábrica de leche y le echan mucha agua a la leche, la adulteran. Es más agua que leche. O de repente a usted le gusta beber una leche desnatada, que ya no es leche. Un café descafeinado, que ya no es café. Y un edulcorante, que ya no es azúcar. Todo eso va adulterado, simplemente para sentir el efecto placebo que usted está bebiendo un cafecito con leche. Mateo 25:1, mire otra referencia. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando el apóstol Santiago habla esta expresión, oh almas adúlteras, lo que nos está diciendo es, ustedes se están desviando y no están adorando al que se debe ser adorado, y por eso es que desatinan y no aciertan en lo que quieren, en lo que verdaderamente es lo puro, en lo que verdaderamente vale la pena. Y cuando usted comienza a enfocarse más en usted y menos en Dios, está a un pelín de ser humanista, de ser igual que el mundo. ¿Sabe qué hace el mundo? Si usted no sabe lo que es las filosofías de este tiempo, aunque no son de este tiempo, ya vienen desde hace tiempo atrás. La filosofía de este tiempo dice que el que debe ser el rey de tu propio corazón y del universo es el hombre. Desplantean o hazle antítesis de que Dios debe estar en tu corazón y es el creador del universo. Cuando vos te pones en tu corazón que vos sos el dueño y señor, por ejemplo, recién quieren aprobar una ley, que no sé si la han aprobado o qué, que antes de los 16 años una chica podía ir a una clínica de aborto con el consentimiento de su papá. Pues ahora quieren derogar esa ley y dice que las niñas, sean la edad que tengan, pueden ir a estas clínicas de aborto. Y la expresión fue porque ellas tienen derecho a su cuerpo. Literalmente esa filosofía es entronando al hombre en el centro del universo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si a Tony le va bien, que le vaya bien, pero yo si estoy bien, que me vaya bien a mí primero. El resto, ¿qué me importa a mí? Y no es así. Por eso Santiago nos llama la atención y dice, espérense, permítanme decirle algo, están equivocados y están adulterando. Como iglesia nos estamos enfocando a otras cosas que no deberían de ser. ¿Cuál es la principal misión de la iglesia? Venir a reunirnos los jueves, los domingos, cantar unos coritos, escuchar que te regañe el pastor, que te dé caña. Esa es la principal misión de la iglesia. No. El objetivo principal, la médula principal de la iglesia es evangelizar, predicar el evangelio a otros. Fuera de eso, no. El resto es añadidura. ¿Qué hacemos nosotros? Lo contrario. Lo contrario. Y si no te gusta el mensaje del pastor, pues lo buscarás en las redes sociales, que te digan, Dios te va a bendecir. Mira, hermano, si vos estás en adulterio, estás en fornicación, no creas que Dios te va a bendecir. No nos equivoquemos. Dios no te va a bendecir. Si vos sos mentiroso de primera y crees que Dios te está bendiciendo, no te estés equivocando, te estás engañando vos mismo. Dios no te va a bendecir. Ahora, no nos equivoquemos, está la misericordia de Dios, que eso todos tenemos derecho a la misericordia de Dios. Y podemos vivir bajo la misericordia de Dios. Bajo esa sombra podemos vivir todos, creyentes y no creyentes. Pero la bendición de Dios, dice la Biblia literalmente, es la que enriquece y no añade
¿Qué no añade? Sencillo. Así de sencillo. Pero es preferible, hay veces, nos gusta que nos engañen. Satanás siempre nos ha querido engañar. Nos quiere ver la cara de tonto, ¿sí o no? Si vos aplicas los principios básicos en la vida, te va a ir bien. Seas creyente o no seas creyente. Y cuando hablo de principios básicos, por ejemplo, la Biblia dice, el diligente prosperará. Eso aplica para el creyente y no creyente. Un ejemplo, alguien monta su empresa o es un trabajador diligente, le va a ir bien, va a agradar y lo van a recomendar. Son principios. Principios de vida que todo mundo lo puede aplicar. Ahora bien, podés ser diligente y podés tener la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Que las puertas se te abran sin necesidad que vos abras la boca. Eso es tener gracia de Dios. Que por ejemplo, hay 20 cafeterías seguidas y la tuya es la que más vende. Eso es gracia de Dios. Esa es gracia. Hay que yo diezmo, que yo ofrendo. Sí, son principios que Dios te va a multiplicar. El que siembra recoge, eso es un principio. Te vas al campo, sembras frijoles, vas a recoger alubia. Sembras maíz, vas a recoger maíz. Esos son principios básicos y naturales. Pero la gracia de Dios está por encima de eso. Porque podés buscar una tierra, por muy dura que sea, y que por mucha piedra que tenga, y poco abono tenga, pero tenés la gracia de Dios, y sembrás y recogés al 30, al 60 y al 100 por uno, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Si no lo me quiere creer, vaya a leer la historia de Jacob. Le salió uno de los suegros, mire, no dice suegra, dice suegro, ¿ah? Labán, suegro más malo. Lo hizo trabajar 14 años. Y cuando miraba que las cabritas estaban bonitas, dame esas son mías. Cuando las de él ya se ponían flaquitas, dame las tuyas de nuevo. Eso no es gracia. La gracia es la que tenía Jacob, y dice la Biblia, que porque tenía la gracia, Dios lo multiplicaba. Necesitamos, todos los que estamos aquí, entender esta gran verdad. O nos hacemos amigos de Dios, o nos volvemos enemigos nuevamente de Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Y lo digo así, como lo dijo Josué, ¿verdad? Le dijo delante de todo el pueblo, levantó a su mujer y a sus hijos. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo mismo le digo yo esta mañana, esta tarde, esta noche. Yo no sé, hermano, cómo estás vos, pero necesitas regresar y volverte amigo de Dios. ¿Cómo fue que me dijo la hermana Dulce? Ya voy finalizando. Me escupieron, te escupirán. Los que son amigos te enterrarán por la espalda el cuchillo. Hablarán mal de vos. ¿Sabes qué es triste? Que vos sabes que pudiste ayudar a alguien, le extendiste la mano y hable mal de vos. Pues pasará. Esta semana me mandaron un mensaje, me alegraron la mañana. Usted nunca. Y me comenzó a decir un montón de cosas. Y se me encendió la sangre y dije yo, nunca. Si él fue el primero que dije, vení, vamos a hacer. Es terrible. Cuando vos extendés la mano para ayudar y te dicen, vos nunca me ayudaste, nunca te ayudé. Que Dios te bendiga. Eso te va a ocurrir, es inevitable. Porque ocurre que la gente, los seres humanos, somos malagradecidos. Alguien me dijo, y con esto finalizo, usted es malo, me dijo. Sí es cierto, y usted también, le dije yo. ¿Y por qué? Es que la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Solo el Padre que está en los cielos, en su sola potestad, ese sí es bueno. Cierre sus ojos y orémosle a Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos ante ti, Señor, dándote las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a todos los que estamos aquí, a no ser tus enemigos. Ayúdanos a ser tu amigo. Camina con nosotros. Ayúdanos a abrir nuestra boca. Aunque nos vituperen, Señor, aunque nos deseñalen, aunque nos digan loco, aunque nos digan que nos han lavado el cerebro, Señor, ayúdanos. Aunque hablen mal de nosotros, Señor, ayúdanos a no ser enemigos tuyos, Señor, y a compartir tu palabra donde quiera que nos encontremos. Ayúdanos a ser intencionales. Ayúdanos a bendecir a otros. Ayúdanos a mostrar las buenas nuevas de salvación a otros, Señor. Ayúdanos a alcanzar Badajoz, Señor, Extremadura, España para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Te damos gracias. Y creemos, Dios, que comenzaremos un nuevo tiempo donde seremos más agresivos para evangelizar. Más agresivos para ganar almas y para mantenerlas también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que termine, quiero que ponga su mano sobre su cabeza y diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios que fui creado para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Créalo, vívalo, apasionese y Dios lo va a respaldar en todo lo que haga.